El timbre sonó al mediodía en punto, sin llamada previa, sin mensaje, solo el eco del timbre resonando en mi casa, ahora tan silenciosa. Abrí la puerta y ahí estaba, Julián, mi hijo, parado en el porche como si fuera 2013 y nada hubiera salido mal. Detrás de él, Clara sostenía la mano de su hija con una sonrisa tensa ensayada. La niña me miró con ojos grandes indiferentes y sentí un nudo en el estómago. Julián abrió los brazos, medio riendo, como si fuéramos viejos amigos que se encuentran por casualidad. «Oye, mamá, qué casa tan chida. Nos vamos a mudar aquí». Parpadeé pensando que había escuchado mal. «Tienes un montón de espacio», añadió, señalando la casa detrás de mí. «El ala de invitados será perfecta». Cruzó el umbral antes de que yo respondiera. Clara lo siguió sus tacones resonando suavemente contra el mármol fresco que yo misma había elegido, por el que ahorré, diseñé y pulí cada semana con un orgullo callado. No habían pisado mi vida en 7 años. 7 años desde aquella mañana en el pasillo del hospital cuando Clara dijo que yo era demasiado emocionalmente inestable para estar cerca de su recién nacida. 7 años desde que las llamadas cesaron, desde que las tarjetas de cumpleaños que envié regresaron sin abrir, desde que Julián permitió que las palabras de ella reemplazaran las mías en su memoria. Y ahora estaban aquí sin invitación, como si nada hubiera pasado. Clara deslizó su mano por el marco de la pared del pasillo. Probablemente pondremos la oficina cerca de la ventana para que entre luz natural. ¡Ay! Y esos cuadros de flores en las puertas del estudio. Tendremos que pintar encima. Son demasiado. No preguntó si me parecía bien. La hija de Julián se aferraba a la pierna de su madre en silencio, mirando la escalera de caracol. Me agaché un poco y sonreí buscando alguna chispa de reconocimiento en su rostro. Nada. Ni siquiera curiosidad. «Voy por las maletas», dijo Julián, ya caminando hacia su camioneta. No me moví. Solo lo vi desaparecer por el sendero que yo había pavimentado piedra por piedra. Clara se sentó en el banco junto a la ventana, sacó su celular y comenzó a deslizar la pantalla como si ya viviera aquí. Me quedé parada en el recibidor con la puerta aún abierta, mientras una brisa traía el leve aroma a sal del mar. Después de que me echaron de sus vidas, pasé 2 noches llorando en mi coche antes de encontrar el anuncio. Una unidad trasera destartalada detrás de una librería cerrada en la calle Olmo en Puerto Vallarta. Sin cocina, apenas un baño, pero tenía una ventana que miraba al este y una pared que podía pintar. Eso bastaba. Fregué pisos y pinté macetas para la florería a 2 puertas. Hice portadas de cuadernos dibujadas a mano y las vendí en línea por 100 pesos cada una. Algunos días no podía pagar un segundo café. La mayoría de los días nadie me decía «¡Mamá!». Entonces uno de mis diseños se volvió viral en internet. Una espiral de flores silvestres rodeando un zorro. Una boutique en Mérida me contactó. Luego una marca de papelería. Y después llegó el contrato de licencia que leí 2 veces sola, en mi mesa plegable, con el corazón a 1000. Cuando llegó el primer cheque, pensé que era un error. No lo era. 2 años después, crucé las puertas de una casa de 3 pisos con vista a la bahía en Puerto Vallarta, tejamanil desgastado, vigas de madera originales. Pagué en efectivo. No la compré para demostrar nada. La compré para poder respirar. Pinté los gabinetes de la cocina con amapolas y varas de oro. Las puertas de mi estudio las sellé con vitrales que diseñé yo misma. Nadie me apuraba. Nadie decía que los colores eran demasiado o que debía calmarlos. Nadie preguntaba por qué necesitaba tanto espacio. Yo lo sabía. Necesitaba un lugar donde por fin pudiera ocupar espacio. Cada rincón de la casa tenía mi toque. La ventana panorámica que restauré con mis manos. El sendero de piedras de río
que coloqué hasta la reja del jardín. Incluso el banco de madera, donde ahora estaba Clara, lo lijé y barnicé una tarde de verano, mientras escuchaba un viejo programa de radio. No preguntaron cómo construí todo esto. Solo asumieron que siempre estuvo aquí esperándolos. Julián volvió con 2 maletas ambas, desgastadas en las esquinas. No me miró al pasar. Solo caminó directo por el pasillo, como si supiera a dónde pertenecía. Me giré hacia la escalera y vi a su hija siguiéndolo, rozando su mano contra la pared pintada. Aún recuerdo la cuna. Bordes suaves de color turquesa, con enredaderas pintadas, subiendo por las patas pequeños petirrojos rojos, escondidos en las esquinas. Me tomó semanas hacerla. Era de esas cosas que solo haces una vez para un momento, que debería unirte más a tu hijo, no alejarte. La llevé al hospital el día después de que Clara diera a luz. Julián no estaba. Clara abrió la puerta de la sala de recuperación y miró la cuna, como si hubiera traído un perro callejero. «Es bonito», dijo con frialdad, escaneándola con la mirada. Luego añadió: «Pero sabes, Almendra, a veces eres un poco intensa para un recién nacido. Ella necesita calma. No tanto color». No dije nada. Coloqué la cuna y salí de la habitación, pasando filas de flores de felicitación que no eran mías. A la mañana siguiente, Julián dejó de responder mis mensajes. Para el fin de semana, mi número iba directo al buzón de voz. Seguí enviando cosas de todos modos. Una acuarela pequeña, con la flor del mes de nacimiento de la bebé. Una carta cada temporada. Un juguete suave en forma de luna. Nunca fueron reconocidos, ni siquiera devueltos. Cuando la niña cumplió 3 años, dejé de enviar paquetes. Solo quería que supiera que no había desaparecido. Así que dejé una manta en su porche zorros, bailando en los bordes lo bastante suave para envolver un recuerdo. Sin nota, solo el objeto. Esa noche, 2 policías tocaron la puerta de mi departamento. Dijeron que los propietarios habían presentado una queja por invasión de propiedad. No me arrestaron, pero la advertencia fue suficiente. Me quedé en la cocina después de que se fueron sosteniendo una taza que no recordaba haber preparado. Algo en mí se endureció esa noche, no amargura, pero sí firmeza. Esa fue la última vez que intenté contactarlos. Después de eso, dejé que el silencio se asentara, no como rendición, sino como protección. Ahora, 7 años después, mi hijo dejaba sus maletas en la casa que construí con las manos que una vez rechazaron. Desde el pasillo, escuché a Clara preguntar si la niña necesitaba un refrigerio. La pequeña no respondió. Seguía parada junto a la pared, trazando un petirrojo pintado con su dedo. Estaba medio escondida detrás de la pierna de Clara, sus manitas enredadas en la tela del abrigo de su madre. Me agaché un poco y sonreí. «Hola», dije suavemente. «Soy Almendra. Soy tu...» «¿Esto es un hotel?», susurró sus ojos, saltando de la lámpara al caracol de la escalera. Clara soltó una carcajada demasiado fuerte. «Es la casa de tu abue». «¿Un lugar temporal?». Me mordí la lengua tan fuerte que sentí sabor a metal. Sabía lo que hacía, reescribiéndome frente a la única que aún tenía tiempo de olvidarme. «Traje algo», dije, poniéndome de pie. «¿Quieres verlo?». No respondió, pero fui al mueble lateral y saqué un rompecabezas de madera que hice meses atrás. Zorros persiguiéndose por colinas rojas pintadas, los bordes suaves por el lijado, cada pieza tallada a mano. Lo puse con cuidado en la alfombra frente a ella. Lo miró un segundo y luego se giró, jalando la manga de Clara. Clara ni siquiera reconoció el rompecabezas. En cambio, caminó hacia el pasillo y señaló mi estudio. «Esto sería una gran oficina», le dijo a Julián, que estaba detrás de ella. «Tanta luz». Julián asintió distraído, observando las estanterías que yo había construido. «¿Y la habitación de invitados?». «Está en el 2º piso, ¿verdad?». Clara se acercó a las puertas del estudio,
Pasó la mano por el vidrio pintado. ¿Habrá que repintar estas? ¿Todas esas flores? Son demasiado. Distraen. Lo dijo con una sonrisita, como si yo debiera avergonzarme del trabajo que hizo esta casa mía. Volví a mirar a la niña, ahora jugando con las etiquetas de las maletas de sus padres. Me pregunté qué le habrían dicho de mí, si es que le habían dicho algo. Tal vez solo era ella, una figura vaga, que venía con demasiadas reglas, demasiados colores. «Voy a preparar la cena», anunció Clara. Algo sencillo. Nadie preguntó si tenía hambre, o si aún usaba mi propia cocina. Caminé hacia el estudio, abrí las puertas que ella acababa de insultar y entré. La cerré detrás de mí y puse el cerrojo. Luego me senté en mi mesa de trabajo y escuché a través del vidrio, pintado como Julián, preguntaba por los closets del segundo piso. Esa noche no pude dormir. Mi estudio se sentía demasiado silencioso, el aire demasiado quieto. Así que preparé un té y caminé descalza por el pasillo, cuidando de no hacer crujir las tablas. Fue entonces cuando los escuché a través de la rejilla, justo sobre el ala de invitados. «Hasta que resolvamos lo del SAT», susurró Clara con brusquedad. Julián gruñó. «¿Y la segunda hipoteca? Te dije que no tocaras la línea de crédito. Necesitaba el dinero para el nuevo sitio», replicó ella. «Solo tenemos que ganar tiempo. No nos va a echar. Todavía está desesperada por estar en nuestras vidas». Hubo un silencio. Luego Julián dijo en voz baja: «Mantengámosla contenta por ahora». Me quedé ahí mucho tiempo, sosteniendo mi taza de té, mientras las palabras caían sobre mí como ceniza húmeda. Entonces eso era todo. No era remordimiento. No era reconciliación. Solo estrategia. No estaban aquí por la familia. Estaban aquí para cubrirse. Esa tarde pasé por el ala de invitados. Clara estaba frente a mi estantería, con la cabeza inclinada, sacando libros como si estuviera en un mercado de pulgas. La vi hojear uno de mis viejos cuadernos de bocetos con la comisura de la boca, curvándose al llegar a una página con afirmaciones escritas a mano que había hecho años atrás para mantenerme a flote. Lo arrojó de vuelta al estante, sin molestarse en cerrarlo bien. Estaban saqueando. Por comodidad, por espacio, por silencio, y pensaban que yo lo entregaría todo porque durante años lo hice. Di, suavicé. Rogué por migajas de conexión mientras ellos cerraban todas las puertas tras de sí. No sabían que había cambiado, que había transformado ese dolor en arte, en un hogar, en una vida que no necesitaba público. Veían esta casa y pensaban que eran solo paredes y muebles. No sabían que tenía una columna vertebral, la mía. Volví a mi estudio, saqué un panel nuevo y comencé una pieza nueva. Una casa con enredaderas reclamando cada centímetro, sin puertas, sin ventanas, solo un crecimiento salvaje y decidido. Cuando salí horas después, la sala estaba vacía, pero noté la laptop de Julián abierta en la encimera, la pantalla brillando con números, hojas de cálculo y algo etiquetado como revisión del plan de pagos 2024. Esa noche puse el caballete en el centro de mi estudio y comencé a pintar. No hice bocetos previos. No pensé. Dejé que los colores hablaran el idioma que había guardado en silencio demasiado tiempo. Una mujer sin rostro, rodeada de enredaderas crecidas. Una niña pequeña, con una corona de papel torcida, mirando por una ventana, como esperando algo o a alguien que nunca llegó. Figuras con bocas difuminadas, manos extendidas pero sin tocarse. Trabajé hasta que volvió el sol, el estudio bañado en una luz pálida. Mis pinceladas se ralentizaron solo cuando mi mano comenzó a doler. Envié las primeras 3 imágenes a una galería en Guadalajara. No había hablado con ellos en años, no desde los días iniciales de las licencias, pero la curadora respondió en 1 hora. Aún recordaba mi trabajo. Dijo que el momento era perfecto. Dijo que las piezas eran inquietantes. 3 semanas después,
La exposición abrió bajo un título que elegí sin dudar borrada. No les dije a Julián ni a Clara. No necesitaba hacerlo. La mitad de la colección se vendió en la noche de apertura. 2 piezas más se reservaron al final de la semana. Un coleccionista pidió una pieza por encargo. Otro quería licenciar una para la portada de un álbum. Dije que lo pensaría. Esa noche estuve en la galería con una copa de agua mineral en la mano, escuchando a desconocidos hablar del dolor en mis pinceladas, cómo la ausencia de rostros sonaba más fuerte que la presencia. Nadie sabía los nombres detrás del silencio. No necesitaban saberlo. El trabajo cargaba con el peso. A la mañana siguiente, cuando regresé a casa antes del amanecer, Clara me recibió en la cocina. ¿Dónde estabas?, preguntó sosteniendo una taza de café que no ofreció compartir. Fuera, dije, colocando mis llaves con suavidad en la encimera. Hablando mi verdad. No insistió. Tal vez porque sintió que algo había cambiado. Pasé por su lado y entré a mi estudio. Me detuve un momento en la puerta, mirando el lienzo en blanco que me esperaba. Desde el pasillo detrás de mí, escuché a Julián hablando en voz baja urgente. No distinguí las palabras, pero conocía el tono. Era el sonido de un plan que se deshacía. No buscaba nada. Solo intentaba hacer espacio en el armario de blancos que Clara había comenzado a organizar sin preguntar. Fue entonces cuando vi la caja escondida detrás de colchas viejas y toallas de repuesto tan encajada que costó trabajo sacarla. No era mía. Dentro había carpetas desperdigadas, recibos, un marco roto, y cerca del fondo, doblada por la mitad, una hoja de papel amarillento. Mi nombre estaba escrito al frente, con una letra que no veía en años. Dudé. Luego la abrí. No era larga, apenas una página, pero era inconfundiblemente de Julián. Mamá, te extraño. ¿De verdad? Pero Clara dice que eres manipuladora, que distorsionas las cosas, que estar cerca de ti es peligroso para la bebé. Y la verdad ya no sé qué creer. Me siento dividido todo el tiempo. No quiero perderte, pero tampoco sé cómo enfrentarla. Tu hijo, todavía tuyo de alguna forma. No tenía fecha, pero reconocí el papel, la libreta que le regalé una Navidad cuando aún intercambiábamos regalos. Nunca la envió. La dobló y la enterró en una caja. Una confesión a medias escondida detrás de toallas. No me hizo llorar. Rompió algo, sí, pero no por tristeza, por claridad. Él sabía. En algún momento, tal vez, siempre vio lo que ella hacía. Sintió el conflicto. Dudó de ella, pero aún así, eligió su silencio sobre mi presencia. No fue ignorancia lo que lo mantuvo lejos. Fue conveniencia. Me senté en la cama de invitados y miré por la ventana, la carta aún en mi mano. Quería sentirse dividido sin romper nada. Quería preservar su paz mientras dejaba que la mía se destruyera. Volví a poner la carta en la caja, exactamente donde la encontré. Algunas verdades no necesitan ser enfrentadas para ser entendidas. Se fueron justo después del desayuno. Clara dijo que saldrían a comprar unas cosas esenciales y a llevar a la niña a comer junto al malecón. No preguntó si quería acompañarlos. Julián apenas levantó la vista de su celular. En cuanto la puerta principal se cerró, me moví. Cambié el código de la reja. Eliminé su acceso al sistema de seguridad. Saqué sus maletas del ala de invitados, las cerré y las alineé cuidadosamente junto a la ventana del recibidor, al lado del mismo banco que lijé y barnicé con mis propias manos años atrás. Luego escribí la nota. Esta casa no es refugio para cobardes. Tu hija merece una mejor historia que esta. La coloqué encima de la maleta de Clara, asegurada bajo un zorro de cerámica, que una vez esculpí para la habitación de Julián cuando era bebé. No lloré, no dudé. Para cuando su auto regresó al camino de entrada esa tarde, las nubes comenzaban a juntarse. Estaba sentada en la sala, con mi cuaderno de bocetos abierto, fingiendo estar perdida en las líneas. Clara entró primero, luego Julián detrás.
La niña lo siguió lentamente sosteniendo un vaso de papel con helado derretido. Todos vieron las maletas al mismo tiempo. Julián se congeló. Sus ojos buscaron los míos. «Mamá, ¿qué es esto?» Me puse de pie y caminé al recibidor. Silenciosa, firme. La nota ya estaba en sus manos. Pensé, comenzó. Levanté la mano. No con enojo, no temblando, solo terminada. «No es una conversación», dije mi voz calma. «Es una corrección». Por un momento pareció un niño otra vez, como si fuera a decir algo real. Pero Clara tomó las asas de su maleta y se dirigió a la puerta sin decir palabra. La niña me miró parpadeando. Sostuve su mirada, pero no dije nada. Se giró y lo siguió arrastrando una mochilita rosa detrás de ella. No azotaron la puerta al salir. Eso casi dolió más. Cuando el silencio regresó, no era frío, era limpio, completo. Regresé al estudio y abrí la ventana lo justo para dejar entrar el olor a sal del mar. En el escritorio estaba el boceto que había abandonado antes una niña con una corona de papel finalmente saliendo al exterior. Pasó una semana sin un solo sonido. La casa estaba quieta como la imaginé cuando la compré, sin pasos resonando en el pasillo, sin susurros, detrás de puertas cerradas, sin pertenencias fuera de lugar en la cocina. Solo el suave rasguño de mi lápiz y el crujido de la madera cuando me movía en la silla del estudio. Entonces llegó la carta, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito en mayúsculas desiguales, en un sobre con flores claramente tomado del alijo de Clara. La abrí despacio. Dentro había una hoja de cuaderno cubierta de crayones. «¿Estás enojada conmigo?», las letras torcidas, la ortografía imperfecta. Al fondo, en lugar de una firma, había un zorro, 2 triángulos naranjas por orejas, una cola grande y ondulada como los que yo solía pintar. Mi garganta se cerró. Ella había estado observando. Vio más de lo que ellos pensaban. Me quedé ahí mucho tiempo sosteniendo el papel con cuidado, como si pudiera deshacerse. Luego abrí el cajón a mi izquierda y saqué un cuaderno de bocetos nuevo, del tamaño que cabe en una mochila. Lo empaqué en un sobre acolchado. Añadí un pincel de cerdas suaves y uno de los rompecabezas de madera que ella había ignorado en la alfombra. Luego escribí mi nota. «No pequeña, no estoy enojada». A veces los adultos construyen muros para guardar sus miedos y terminan dejando fuera el amor también. No necesitas elegir bandos, pero sí mereces la verdad. Cuando estés lista, esta casa seguirá aquí con colores zorros y todas las ventanas abiertas. No firmé con abuela. No hacía falta. Sellé el sobre y lo llevé al buzón, al final del sendero. La marea estaba subiendo y por un momento me quedé ahí, viendo las olas retroceder y regresar. Algunas cosas como el amor encuentran su camino, si les das espacio para llegar. La casa está en silencio otra vez, sin pasos arrastrándose por el pasillo, sin demandas disfrazadas de conversación, sin nadie tocando mis cosas como si fueran suyas. Solo el sonido del pincel contra el lienzo y el ocasional crujido del viento moviéndose por las vigas. Sigo pintando, pero no para galerías, no para críticos, ni siquiera por los cheques de regalías que siguen llegando a mi correo. Pinto para la mujer que sobrevivió 7 años de silencio y aún eligió la suavidad sobre la amargura. Pinto para la que dejó de pedir que la dejaran entrar y comenzó a construir sus propios muros, no para esconderse, sino para colgar algo hermoso en ellos. Algunas mañanas abro la reja. No lo hago por esperanza, ya no, pero por si acaso. Por si una niña, con una carta dibujada con zorros y un corazón lleno de preguntas, quiere visitar una casa llena de color y verdad. Por si alguna vez necesita un lugar tranquilo donde nadie la obligue a elegir entre amor y lealtad. Pero no la espero. Tomo mi café, boceteo. Camino largo por la bahía y dejo que el aire salado deshaga años de encogerme para caber en el marco de alguien más.
Julián nunca respondió. Clara no intentó regresar y no pedí actualizaciones. Esa parte de mi vida está cerrada, no con llave, solo sin luz. Porque esta paz no es temporal. Está cosida en los cojines de mi sillón de lectura, horneada en los azulejos de la cocina que coloqué a mano tarareando en las pinceladas que se derraman por los bordes de mis lienzos. Es mía, y he aprendido que ninguna disculpa, ningún ajuste, ninguna revisión puede reemplazar lo que significa reclamar tu propio nombre con tu propia voz. ¿Cuántos años perdí intentando que me dejaran entrar cuando pude haber construido mi propia puerta